Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Vengo a enseñarles este hermoso monedero, queda muy bonito. Me encanta este diseño de gatita. Es muy rápido de hacer, muy fácil, realmente es muy sencillo y ocupamos muy pocos materiales. Sin más, empecemos con el paso a paso. Por favor, suscríbanse a mi canal, comenten cualquier duda, compartan este contenido, compartan con sus grupos, sus conocidos. Y sin más, empecemos a tejer. Bueno, vamos a empezar. Voy a utilizar este hilo delgado, es hilo crochet delgado. Lo voy a utilizar doble. Si ustedes tienen un hilo macramé o un hilo en algodón como sinfonía, pueden trabajar simplemente un hilo. Ese es suficientemente grueso como para trabajar solo un hilo. Este es muy delgado, entonces sí debo de trabajar los dos para que haga el grosor de un hilo sinfonía en algodón o de un hilo macramé. Vamos a empezar con 10 cadenetas. Esta parte de acá, el monedero mide 8 centímetros de ancho, de alto mide 5 centímetros. Si medimos desde la orejita, si mide 6,5, pero si medimos solo esta parte, 5 centímetros. Realmente es muy pequeño, muy mini. Yo le coloqué un cierrecito, le coloqué también este accesorio para que quede de llavero, porque me encanta cómo se ve precioso de llavero. Se me hizo muy práctico y muy rápido, por eso quise enseñárselos en este tutorial. Vamos a empezar. Vamos a hacer 10 cadenetas. 1, 2, 3. Bueno, ya tengo las 10 cadenetas y vamos a trabajar sobre las cadenetas. Voy a hacer una cadeneta más, que este será mi primer punto, y en la cadeneta 10 voy a hacer un punto bajo y empezamos a tejer punto sobre punto. Decimos que tenemos 3, 4, 5, 6 y 11 puntos bajos. Hasta ahí me dan 11 puntos bajos, pero acá donde acabo de hacer el último punto voy a hacer 3 más. Este sería mi punto 12, 13 y este es mi punto 14, y quedamos sobre las cadenetas y vamos a tejer acá en cada cadeneta un punto bajo, guardando siempre estos hilos aquí y acá, punto sobre punto, hasta llegar al primer punto que hicimos del otro lado de la cadeneta. Bueno, yo ya terminé y quedé acá en el último punto o en el primero de la vuelta anterior, y voy a hacer el punto que acabo de hacer y un punto más para que quede igual que acá, 4 puntos. Recuerda que habíamos hecho una cadeneta para subir y un punto ahí mismo, serían mis 2 puntos, y estos que acabo de hacer serían los 4. Y voy a pasar a el primer punto que tengo acá, mire, agarrándome de la pestañita aquí, de esta pestañita. No estoy haciendo punto deslizado, voy a trabajar en espiral. Entonces no hago punto deslizado, simplemente hago punto bajo para seguir trabajando en espiral, y ahí voy a hacer mi primer aumento. Hago 2 puntos en uno y ya voy a hacer todo punto sobre punto hasta llegar acá, y ya les enseño qué vamos a hacer acá. Bueno, yo marqué, es muy sencillo, simplemente ubico el centro de esta punta y el centro de esta. Lo marqué el punto que estaba antes de hacer los 2 puntos de aumento de esta vuelta que acabo de empezar. Ahí lo marqué y sé que ese es el centro porque ya hice los 2 puntos en un solo punto. Esa es mi segunda vuelta, entonces ahí lo marqué. Es muy importante que sí lo marquen para que ustedes entiendan mucho mejor la cuestión de los aumentos. Voy a hacer lo siguiente. Acá me queda un punto antes del marcado. Acá voy a hacer 2 puntos en uno, un aumento, miren,
estamos trabajando puntos bajos, hago 2 puntos bajos en el mismo punto, ese es mi aumento. Y en este gancho que tengo marcado voy a hacer solo un punto. Hago el punto, vuelvo y lo marco. Y este que está al lado voy a hacer mi aumento. De esta forma hago el aumento para pasar a este lado y voy a tejer todos punto sobre punto. Bueno, acá terminé nuevamente y quedé un punto antes del que tengo marcado. Es muy importante que hagamos lo mismo en las dos puntas. Lo que hicimos acá tenemos que repetirlo acá. Voy a hacer un aumento, quito mi gancho, hago un punto bajo normal en el punto que acabo de quitar el gancho, vuelvo a marcar el punto y el que sigue hago un aumento. Recuerden, dos cosas muy importantes: estoy trabajando punto bajo y estoy trabajando agarrándome de esta cadenetica o de esta pestaña que queda formando la línea de puntos. No estoy agarrando las dos pestañas porque esto es punto liso, no lo estoy haciendo. Si ustedes se les facilita más o desean ese punto para este monedero, perfecto, no pasa nada, no va a cambiar el diseño, no cambia nada. Yo lo hago así porque me encanta esta puntada. Realmente es más por el gusto que tengo de cómo queda. Me gusta mucho cómo se ve, pero como no tiene diseño, no pasa nada si ustedes hacen la puntada lisa, que es agarrando las dos pestañitas, y les va a quedar un tejido liso muy parecido al que queda acá por el revés. De hecho, si ustedes terminan el Hello Kitty y quieren voltearlo y dejarlo por el revés para colocar los ojitos, la naricita y toda la decoración, les quedaría preciosísimo. Me gusta mucho ese terminado tejido de esta forma y voltearlo para que ustedes lo noten un poco mejor. Cuando haya avanzado un poco más, se los voy a enseñar para que ustedes vean qué es lo que yo les digo. Son opciones que ustedes pueden tener en cuenta para cambiar mucho los trabajos que hacemos. Bueno, acá llegué nuevamente. Acá recuerden que este lo marqué y acá tengo el aumento porque lo hice en la vuelta anterior. Igual acá donde estoy sobre 2 puntos en 1. Entonces en esta vuelta, esta es la vuelta 1, 2, 3. Estoy dando aquí la vuelta con la 3, estoy en la mitad de la vuelta 3, aquí empezó la vuelta 3 y estoy acá, voy a dar esta vuelta y la termino acá para que me entiendan mucho mejor. Si lo contamos de aquí para acá solo tengo 2, pero si lo cuento de aquí para acá tengo 3 vueltas porque aquí es donde empiezo la vuelta. Entonces en esta vuelta 3 voy a hacer los aumentos, pero solo en el gancho que tengo marcado. Quito mi gancho y en este punto hago un aumento. Listo, ahí tengo mi aumento. Voy a marcarlo. Voy a marcar el primer punto de los dos que hice juntos y voy a terminar todo igual. Cuando llegue a este punto del gancho voy a hacer lo mismo, un aumento solo en donde tengo marcado el gancho y doy toda la vuelta hasta llegar acá y ya les enseño cómo hago el aumento acá nuevamente. Bueno, yo ya terminé la vuelta. Si contamos de acá de las cadenetas para acá tengo 1, 2, 3 vueltas, y si contamos de acá para acá tengo 1, 2, 3, 4. Recuerde que acá empiezo, entonces empecé la vuelta número 4 y llegué hasta acá. Aquí los aumentos los voy a hacer como se los expliqué en la vuelta anterior, no en esta que estamos terminando, sino en la anterior. Mire, en un punto antes de donde tenemos marcado vamos a hacer un aumento, y acá donde tenemos el gancho vamos a hacer un punto normal, y acá donde tengo después del gancho, venga lo marco para que ustedes me entiendan mucho mejor,
acá es donde tengo el gancho, el punto que sigue sí hago aumento. De esta forma doy la vuelta y voy a hacer lo mismo acá. Un punto antes de donde tengo el gancho hago aumentos, donde tengo el gancho hago un solo punto y en el que sigue hago aumentos. Así vamos a hacer la cuarta vuelta. Bueno, ya empecé la vuelta número 5. Recuerden, si cuento de aquí para acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5. La empecé acá y estoy aquí en la mitad de la vuelta número 5. En esta vuelta vamos a hacer estos aumentos, pero los vamos a hacer solo en esta vuelta. ¿Listo? Ya les enseño cómo lo voy a hacer en la vuelta 6 y en la vuelta 7, pero en la vuelta 5 el aumento va de esta forma. Un punto antes de donde tengo el gancho hago un aumento. Acá donde tengo el gancho hago un segundo aumento y voy a marcar el primero de los dos puntos que hice juntos, y acá en el que sigue vuelvo a hacer aumento. En total me quedan 3 aumentos seguidos. Marqué el primero del segundo aumento y así voy a terminar esta vuelta. Voy a hacer lo mismo, llego acá y hago en este punto antes del gancho un aumento, donde tengo el gancho otro aumento y en el punto que sigue otro aumento, para que me queden 3 aumentos seguidos, para que no se me cierre la base del Hello Kitty. Esto ayuda a que quede así de hermosa, que quede un poquito cerrada pero sin cerrarse. Entonces esto ayuda mucho para que quede la formita semi redonda o redondita, como se ve de hermoso. Vamos a terminar la vuelta 5, ya les enseño las 6 y las 7 para que avancemos con nuestro hermoso monedero. Bueno, ya terminé la vuelta número 5 y estoy en la vuelta número 6. Llegué acá y voy a hacer los aumentos como les había enseñado en la vuelta, creo que 3. Vamos a hacer aumentos en el punto antes de donde tengo marcado. Quito mi marcador, ahí tengo un aumento. Acá tenía el marcador, solo hago un punto. Acá lo marco nuevamente y en el que sigue hago nuevamente aumento. Es muy importante que hagamos los aumentos así para que nos quede esta formita así. Miren lo bonito que se empieza a ver. Eso es lo que quiero conseguir con estos aumentos. Voy a terminar esta vuelta, hago lo mismo acá. Recuerden, un punto antes de donde tengo el gancho hago aumento, en el gancho un solo punto y un punto después un aumento. Eso es todo en la vuelta 6. Bueno, aquí ya empecé la vuelta número 7 y en la vuelta número 7 vamos a hacer aumentos solo donde tenemos el gancho marcado. Acá voy a hacer el aumento, solo ahí, no voy a hacer más aumentos, solo ahí. Ya no lo voy a marcar más, no, voy a hacerlo sin ganchos porque, bueno, no, este sí lo voy a dejar porque apenas estoy acá, tengo que llegar hasta acá para hacer este aumento, porque voy a hacer hasta la vuelta 13 la misma cantidad de puntos. Entonces voy a tejer todo este trabajo, todo hasta llegar a la vuelta 13. Quería también enseñarles, mire cómo se ve de hermoso por el revés. Si ustedes terminan de tejerlo y lo quieren decorar por este lado, se vería hermosísimo. Realmente me encanta cómo se ven estos puntos por el revés. Entonces, si lo quieren trabajar por el revés, estaría perfecto que lo decoren por el revés. Yo voy a avanzar hasta la vuelta 13. Recuerde que voy a hacer este último aumento y no voy a hacer más aumentos. Simplemente subo en espiral hasta la vuelta 13, que es esta, la última vuelta, y ya les digo qué vamos a hacer. Bueno, aquí ya terminé la vuelta número 13. Así nos quedó. Yo lo marqué porque tengo que tener claro esta línea donde dice las cadenetas, que sea este borde y este borde. Entonces lo doblé y lo marqué para tener claro estos bordes. Acá estoy terminando la vuelta 13 y tengo 1, 2, 3 puntos
antes de llegar al gancho. Voy a hacer lo siguiente, voy a hacer disminuciones pero de esta forma. Saco, no termino el punto, vuelvo y saco 1, 2, 3 hilos me quedan en mi aguja y termino el punto. De esta forma voy a disminuir. Me queda un punto antes del gancho. Ese punto voy a hacer lo mismo. Saco, quito mi gancho y voy a sacar donde tenía marcado también 3 y voy a sacar uno más para que me queden 4 hilos y los cierro juntos. Esta es una disminución y voy a hacer lo mismo que hice acá, disminución con 2. En total me quedan 3 disminuciones, solo que me queda una con 4 hilos y una con 3. Así queda disminuido ahí, y voy a seguir tejiendo punto sobre punto. Solo quería disminuir en ese punto, no quería disminuir más. Acá, y voy a tejer punto sobre punto hasta llegar acá que me queden también 4 puntos libres. Bueno, acá hice lo mismo y voy a hacer la disminución igual. Vuelvo a mostrarles. Saco un punto sin terminar, en el que sigue un punto sin terminar y los cierro juntos. Y me queda un punto libre antes del gancho. Entonces, ese también lo hago sin terminar. Quito mi gancho. En este donde tenía el gancho sin terminar, el que sigue, para un total de 4 hilos en mi aguja y termino el punto. Y acá voy a hacer lo mismo, 1, 2 sacadas sin terminar y termino el punto. Eso era lo que quería hacer para que tomara esta formita semi redonda sin que esté redondo. Voy a terminar hasta acá y aquí empezamos ya a sacar las orejitas. Listo, era solamente esas 2 puntitas. Es muy sencillo. Si creen que no lo vieron bien, vuélvalo a repetir con calma para que quede la disminución bien y en los lados donde debe quedar. Bueno, yo adelanté la orejita, quería que ustedes la vieran ya hecha y quiero enseñarles cómo lo hice. Acá hicimos la disminución que se las enseñé. Hice una disminución dejando 3 hilos en la aguja y cerrándolos juntos. Este que tengo marcado, dejé 4 hilos en la aguja y los cerré juntos. Y acá está el otro donde hice 3 hilos y los cerré juntos. No hay pérdida. Simplemente terminé así. Marqué esa parte porque necesito saber el centro, y el centro es ese, la disminución que hice con 4 hilos. Y vamos a hacer la orejita. La orejita la voy a empezar 6 puntos antes del marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es mi punto porque son 6 antes del punto que tengo marcado. Y voy a hacer acá, saco el hilo, una cadeneta, y este será mi primer punto. Y voy a hacer todos puntos así hasta este marcado. También lo voy a pasar. Estoy escondiendo el hilo. Recuerden siempre esconder estas hebras en el momento de tejer. Este es el marcado y voy a hacer 6 puntos más. Venga, que por acá no lo agarré como bien. Ahora sí. Y voy a hacer 6 puntos más. 1, este ya lo escondí, puedo pasar para allá y cortarlo. 2, 3, 4, 5, 6. Y me voy a devolver. Lo giro así, simplemente lo giro, no hago cadeneta. Y acá, este punto que acabé de subir, no me voy a agarrar de ahí, me agarro de acá, de esta pestañita de la parte de atrás. Miren, esta pestañita, y voy a hacer 11 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y 11 puntos acá. Sin hacer cadeneta vuelvo a girar y quedo otra vez acá. Este punto no lo hago porque este es este que no lo estoy contando porque no estoy haciendo cadeneta. Entonces acá empiezo y me quedan 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Y ahora vamos a empezar a disminuir. Vamos a hacer de esta forma. Lo mismo, giro, no hago cadenetas, entonces me agarro de este de acá y sin terminar el punto saco y vuelvo a sacar. En total tengo 3 hilos en mi aguja y ahí sí lo cierro. Y voy a hacer todos puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a disminuir. 1 y me queda la aguja con 3 y cierro. Y vuelvo a girar. Y acá voy a hacer disminución. Ya no va a ser puntos normales, solo disminución. Entonces disminuyo el primero. Esta es mi primera disminución. El segundo, que me queda de 3 hilos, y el tercero, que también queda de 3 hilos. Así ya quedó disminuida mi orejita. Y para que le dé esta forma como de puntita, vamos a hacer lo siguiente. Venga, les enseño. Corto el hilo y este hilo lo voy a pasar acá. Ahí se nota perfecto que tengo 1, 2 puntos que hice. Entonces meto la aguja por debajo, paso este hilo, meto la aguja acá por el otro punto, saco el hilo y lo puedo meter acá por un ladito, simplemente como para pasarlo por dentro. No es necesario que sea un punto, solo es como para que este hilo quede por dentro de lo que acabamos de tejer. Lo jalo un poco y luego lo voy a esconder en medio del tejido, pero esto nos ayuda a que la orejita quede así. Mire, a que se forme esa orejita de gata. Para eso lo hacemos de jalarlo un poco para que la aplane un poquito y quede más estilo orejita de gata. Eso es todo. Así hemos terminado nuestra preciosa orejita. Y ya les enseño cómo vamos a terminar los ojitos y los bigotes. Bueno, voy a enseñarles a hacer el ojito. Yo hice varias muestras y este es el tamaño que creo que le queda perfecto a mi monedero. De este tamaño vamos a hacer los dos ojitos y la naricita, pero la nariz la vamos a hacer amarilla. ¿Listo? Entonces yo no se los voy a enseñar a hacer negro porque creo que no lo van a ver. Se los voy a enseñar a hacer blanco, pero obviamente el ojito tiene que ser negrito. Vamos a hacer 4 cadenetas, un solo hilo, muy importante, un solo hilo. Recuerde que todo el monedero lo hice con hilo doble delgado, pero este lo va a hacer solo con un hilo delgado y una aguja muy pequeña. Es una aguja 3 números más pequeña que la que yo utilizo. ¿Listo? Entonces que sea más pequeña para que este tejido quede súper pequeño. Y voy a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. La cierro con un punto deslizado. El chiste que quede súper pequeño es ese, que es un solo hilo delgado y que estoy trabajando con una aguja muy pequeña, con un gancho muy pequeño. Lo cerré con un punto deslizado. No voy a hacer cadeneta para subir, voy a empezar a tejer acá por dentro puntos bajos. Esto me formó un círculo y simplemente empiezo a tejer puntos bajos. A mí me quedaron 8 puntos en total. Este es el primero, segundo
y así hasta que tenga 8. De esta forma. Bien ajustado. Realmente la idea es de que quede muy pequeño porque nuestro monedero es muy pequeño. Aquí ya estamos terminando y tengo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 puntos. Voy a cerrar con un punto deslizado acá en el punto número 1 que hice, el primero, y no voy a hacer cadeneta para cerrar. Simplemente este no lo voy a cortar largo porque es solamente para enseñarles a ustedes, pero el que hagan sí deben de cortarlo largo porque con ese hilo lo vamos a pegar. Aquí jalan este hilo y lo vamos a devolver por acá para que no nos quede nudo. Entonces ahí no lo terminamos, lo pasamos para acá y nos queda bien redondito nuestro círculo, y con ese mismo hilo lo vamos a coser. Ya les enseño cómo. Así mismo vamos a hacer la nariz y los dos ojitos. Recuerden, negro. Le pueden hacer una gotita de agua, una lucecita blanca y ya. La luz blanca es muy fácil, sencillo. Donde ustedes quieran, la parte de su ojito simplemente pasan un hilito, no quiero complicarlos, para este lado, y acá cortan el hilo y lo pueden pasar por este lado y ya. Miren, de esta forma queda la gotita de agua. Obviamente vamos a cortar el hilo y lo vamos a dejar las dos puntas acá atrás para hacerle un nudito y listo. Eso es todo. Yo no lo voy a hacer todavía porque quiero sacar mis dos ojitos y así ubico donde voy a dejar la gotita de agua, que es esta lucecita blanca. Y con una aguja lanera como esta vamos a empezar a coser. Dejo los hilos blancos a este lado. Ahí. Simplemente lo ubico bien dónde va a quedar. Estoy segura que así. Todo lo que tenga que acomodarle lo acomodo antes de dar la primera puntada. Sé que me queda perfecto ahí. Listo. Y voy a coser agarrando la cadeneta. Mire, esta cadenetica, las cadenetas que quedan de los puntos bajos que hicimos, esa pestañita. Entonces atravieso la aguja y sin ajustar mucho, solo un poco, no necesito apretar demasiado, y me ubico. Entonces la pasé por este punto que forma una cadenetica. Ahora por dentro voy a sacar la aguja buscando la cadenetica que sigue o el punto que sigue. Esa es mi referencia para yo guiarme más fácil. Ahí. Y la saco por el punto que sigue o la cadenetica que está ahí formada. Mire, lo paso. No debemos de alarlo mucho, no debemos de ajustarlo demasiado para que no se recoja, y lo vamos girando al paso que vamos trabajando. Vuelvo y lo saco por el medio de las cadenetas, vuelvo, lo paso, ahora por el que sigue, ubicando que salga la aguja por el medio del punto. Aquí hay. Y voy girando. Ahora paso la aguja acá y así voy avanzando. Mire cómo queda por dentro. Se ve cómo voy girando alrededor del ojito. Yo voy a terminar, y cuando ya termine hago un nudo con mis hilos y los corto para que queden así cortos. Lo voy a forrar. Este tipo de monederos, cuando hacemos trabajos así cosidos que nos quedan puntas, sí es bueno forrarlo, sí es muy importante que lo forremos. Y le vamos a hacer las barbas.
Bueno, ahora vamos a hacer las barbitas. Yo ya terminé de pegar, hice nudito, corté y voy a guiarme por estas que ya hice. Entonces a esta altura me guío un más o menos, dejo un poquito de hilo para amarrarlo allá y sé que cae un poquito. Esa es mi primera barbita. La otra está un poco más abajo, entonces me guío. No estoy apretando para nada el hilo cuando lo paso, ni cuando cosí el ojito, ni ahora que estoy pasando esta para hacerle los bigotes, porque es posible que se ajuste o se recoja. Entonces no quiero que se recoja, simplemente la paso suavecito, la dejo suelta. Esta cae un poquito acá, pues voy a hacer lo mismo, que caiga un poquito acá y un poquitico más larguita. Realmente no es una medida en especial, no es nada así como que tengamos que hacerla o que quede igual. Realmente no es eso, simplemente como nosotros la veamos que quede más hermosa. Y ahí, listo. También voy a hacer lo mismo, voy a amarrar los hilos por dentro, hacerle un nudito sin apretarla y nos quedará lista. Voy a enseñarles cómo. Bueno, vamos a hacer el moño. Yo voy a trabajar el mismo hilo con el que hice el monedero, pero solo un hilo, no lo voy a trabajar doble. Y la aguja voy a trabajar la misma con la que hice la nariz y los ojitos. Es de 1 milímetro. Es muy delgado el ganchillo, realmente es muy delgado. Y vamos a trabajar punto tunecino para hacer el moño. Este punto me gusta mucho porque queda muy precioso en moños como este. Voy a hacer 7 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a hacer el punto tunecino. Para las personas que no están familiarizados es muy fácil. Tenemos las 7 cadenetas y me devuelvo en la siguiente, saco, simplemente saco el hilo, lo dejo en la aguja, saco, lo dejo en la aguja, así todos los puntos hasta la última cadeneta, de esta forma, ahí, hasta la última. En la aguja me quedan 2, 4, 5, 6, 7 hilos y voy a empezar a sacar. El primero saco solo uno y empiezo a sacar de 2 en 2, de esta forma, 2, 2 y 2. Y voy a hacer la segunda vuelta. No me agarro de este hilo porque ya tengo este, entonces corresponde a este de acá. Mire, del hilo que está en la parte de encima, simplemente saco por ahí mis hilos para, y el último tienen que quedar 7 siempre, 2, 4, 6 y 7, siempre tienen que quedar 7. Saco 1, saco 2, este lo agarré mal porque la aguja es muy pequeña, entonces deshila un poco el hilo, saco 2, saco 2, saco 2, saco 2 y por último 2. Realmente la aguja es muy pequeña para este hilo y entonces por eso me deshila el hilo. Yo escojo esta muy pequeña porque necesito que quede muy pulida la puntada. Entonces para que me salga una puntada tan pulidita, tan bonita, tiene que ser con una aguja pequeña. En el momento que busque una aguja, un número más grande, ya no me va a quedar la puntada tan menuditica como la quiero. Ya empieza a verse el tejido grueso y no quiero que quede grueso porque el monedero es muy pequeño. Esto lo voy a hacer las veces que ustedes quieran, depende del tamaño del moño que ustedes quieran ponerle. Yo hice voy a enseñarles, ya lo adelanté,
Voy a mostrarles cuántas vueltas hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vueltas di y creo que es el tamaño perfecto para mi moño. Voy a cerrarlo. Mire, de esta forma lo vamos a cerrar. Esta es la primera, ya dijimos que este no me agarro. Me voy a agarrar del segundo y lo cierro de esta forma, haciendo punto deslizado. Paso el primero, ahora agarro el otro, hago punto deslizado y así voy a completar el borde. Y el último, es muy importante siempre hasta el último. Ya lo tengo así, voy a juntar estas dos puntas para que me quede un círculo y lo voy a hacer de esta forma. Meto la aguja acá, paso el hilo para acá, mire, para acá, y este que tengo lo paso como punto deslizado, así, simplemente lo pasé y quedó como punto deslizado y mi hilo quedó automáticamente por debajo. Y voy a agarrar pestañita y pestañita y puntos deslizados. Eso es todo lo que voy a hacer. Uno de ese lado, uno de este. La aguja está muy pequeña, como les decía, y me dificulta mucho, pero es la única forma de hacer esta puntada tan menuditica que quiero. Uno de allá, uno de acá, punto deslizado, uno de allá, uno de acá, punto deslizado, y así lo hago hasta el último punto, de esta forma. Listo, ya me quedó corto. Voy a dejar un pedazo, realmente no muy largo, pero tampoco muy corto, para formar el moño. Mire, así ya me quedó. Simplemente lo junto, miro que sea el centro y voy a empezar a envolver este hilo para que se forme mi moño, siempre ubicándonos bien en el centro. Mire, de esta forma ya nos queda el moño. Lo voy a rematar, lo voy a ajustar bien, acomodar lo que quede parejito y simplemente se lo voy a pegar a mi hermoso Hello Kitty con una puntadita con este mismo hilo y ya quedó precioso.